Ya saben ustedes que cuando suenan estas sintonías que vamos a hablar de toros, toda nuestra historia con Juan Salazar. Juan, ¿cómo estás? Bien, buenos días, Javier, buenos días. Bueno, Juan, hoy con un amigo muy especial, Javier García Gibert, licenciado en Derecho, doctor en Filosofía, ha sido catedrático del Instituto y profesor asociado a la Universidad de Valencia, autor de un gran libro sobre tauromaquia a la luz del toreo, tradición hispánica y humanística en la tauromaquia. Además ha publicado diversos libros sobre temas y autores clásicos de la literatura española, Cervantes y la melancolía, Baltasar Gracián y el ficcionalismo barroco, la humanitas hispana y también dos extensas reflexiones sobre la tradición literaria occidental, con sagradas escrituras, 10 ensayos sobre literatura bíblica y sobre el viejo humanismo, exposición y defensa de una tradición. Don Javier García Gibert, muy buenos días. Hola, encantado de estar en vuestro programa. Una cosita, no soy doctor en filosofía, sino en filología. Filología, muy bien. No, efectivamente, es filología, no es filosofía, efectivamente. Bueno, pero en fin, buen apunte. Mucha parte de filósofo tienes también, Javier, ¿eh? Bueno. De lo que he hablado contigo, digamos, en el buen sentido, ¿no? Sí, el sentido etimológico de amante de la sabiduría, sí, ¿no? Bueno, a mí si me permitís, luego ya dejo a Juan, rompo yo las hostilidades, Javier, con una pregunta de obligado cumplimiento, y es ¿por qué la elaboración de este libro sobre tauromaquia, habiéndote dedicado anteriormente a publicar pues estos ensayos filológicos y humanísticos, Javier? Sí, pues mira, he de confesar que la redacción de este libro fue una sorpresa para mí mismo, ¿no? Porque, bueno, yo era un aficionado, un simple aficionado, incluso algo distante, se puede decir, durante muchos años, pero me fui dando cuenta poco a poco de que la suerte de la tauromaquia y la de esas dos tradiciones que yo había estudiado, ¿no?, durante años, pues iban unidas, y que los ataques a la tauromaquia no eran más que un síntoma o una punta de iceberg, si quieres, ¿no?, de los ataques a esas dos tradiciones que yo defendía, que yo quería, y de hecho de ahí el título a la luz del toreo, ¿no? Porque a la luz del toreo se ven, creo, muchas cosas sobre la dirección del pensamiento actual, ¿no? La tiranía de la corrección política, ¿no?, frente a la libertad de juicio, el animalismo y sus desafueros a veces frente al humanismo, porque claro, o sea, no se puede ser humanista y además como un plus animalista, sino que son elementos antitéticos, ¿no? Y luego en España también la voluntad esta de disgregación de la convivencia nacional, tomando como diana a la tauromaquia, ¿no?, que es una de las expresiones que más la ha consolidado, ¿no?, porque la tauromaquia es algo más que un asunto folclórico, ¿no? Y yo creo que sobre esto se dan más cuenta los secesionistas que los propios taurinos, ¿no? Que siempre ha sido un elemento de integración poderoso, ¿no?, en la tradición española, ¿no? Eso lo vio muy bien Berlanga en la vaquilla, que precisamente la tauromaquia obligaba pues a la gente, en fin, la gente saltaba a las trincheras para ir al bando opuesto a torear, ¿no?, o a tal. Entonces eso indica que él lo vio, ¿no?, también ese elemento de integración. Y bueno, en fin. Sí. Juan. La verdad es que yo debo reconocer, para mí fue una sorpresa, una completa sorpresa el libro, ¿no? Un buen amigo común de ambos, Manuel Hernández, hace unos meses me comentaban: oye, estoy leyendo un libro que me está encantando, a la luz del toreo, Javier García Gibert. Digo, pues no sé, pues no conozco el libro, y la verdad es que debo decir, con las ciertas prevenciones que a mí me produce a lo mejor leer un libro, pues eso, de filosofía o de humanística ligado con la tauromaquia, que dices, hombre, pues a lo mejor puede ser muy denso o un poco por estudios, digamos yo, a lo mejor que se me haga, dicho claramente así, pesado. A mí me ha resultado una auténtica delicia, porque con una profundidad de pensamiento y de reflexión y una claridad a la hora de exponer, a mí la verdad es que es un libro que me ha encantado, y que a Manuel estoy tremendamente agradecido por
por esa referencia y por ponerme en contacto contigo, con Javier, que lo que hemos ido hablando y las veces que hemos hablado, la verdad es que es una delicia, ¿no? Además, tú decías que llegabas a los toros así de forma un poco colateral, pero también me comentas que viviendo en Valencia y residiendo en Valencia, que normalmente tú todos los años te ves 40 festejos. Bueno, estos últimos años sí, ¿no? Sí, la verdad, porque bueno, si eres abonado ya tienes ahí un cupo importante, luego las ciudades, las plazas así limítrofes, de capital de provincia o no, luego algo de Madrid, ¿no? En fin, es que además el viaje taurino, o en Sevilla, el viaje taurino es un viaje muy bonito porque incluye elementos gastronómicos, turísticos, en fin, es un pack, ¿no? Que está muy bien realmente, ¿no? Oye, ¿y por qué de la defensa de la tauromaquia como feliz anacronismo, ¿no? Que tú lo indicas. Bueno, bueno, de hecho el libro yo lo empiezo con una anécdota de Belmonte que toreaba en Almería y de repente un aeroplano sobrevuela la plaza y él se queda perplejo, se paraliza el espectáculo, ¿no? Yo eso lo veía como símbolo del desajuste, ¿no?, entre la tauromaquia y el mundo moderno, entendida, por lo tanto, como anacronismo la tauromaquia, pero como un feliz anacronismo, ¿no?, que además que se puede reivindicar sin complejos, ¿no?, por aludir al título de tu libro, ¿no? O sea, sin complejos, ¿no? Sí. Dentro de la tradición humanista, el progreso técnico no implica un progreso moral, y hay veces que hay que mirar atrás. Y mira, el Renacimiento fue una mirada atrás al mundo clásico y permitió avanzar, ¿no?, al ser humano, ¿no? Entonces, aunque quizá a lo mejor habría que hablar de la intemporalidad, ¿no?, más que de anacronismo, ¿no? Porque las corridas de toros nos sacan del tiempo, del espacio de la modernidad y nos llevan a otro tiempo, digamos, mítico, de experiencias profundas, intemporales, y creo que son muy benéficas, ¿no? Porque nos reconcilian con cosas instintivas, originarias, ¿no? Que nos han separado este mundo, y más ahora el mundo digital y todo esto, ¿no? Y nos pone en contacto con realidades últimas, con el miedo, con la muerte, con la lucha por la existencia, con lo animal, ¿no? El enfrentamiento con lo animal, y en fin. Pero luego, además, en el caso de la tauromaquia, no, lo que se entiende por anacronismo es pervivencia de una tradición, porque en realidad es una tradición que choca hoy con la modernidad, ¿no? Y una tradición que además es popular, pero está incardinada en dos tradiciones cultas, elaboradas, que son las que dan origen al subtítulo en mi libro, ¿no? La tradición general del humanismo, que es la que, digamos, le proporciona las bases filosóficas o éticas o antropológicas, si quieres, y la tradición de la cultura hispánica, que es donde tiene las raíces históricas, pero también de símbolos, de arquetipos, etcétera, ¿no? Sí. Y quizás ese término anacronismo, a mí alguna vez me ha surgido en algún intercambio de opiniones con alguien que es contrario a la fiesta, y a veces el argumento que utiliza es eso de pero si es que estáis anclados en el pasado, eso es una cosa antigua, y en el fondo dices, pues gracias a Dios, que efectivamente, porque ser una cosa por fortuna es una razón, ¿no? Por fortuna hay cosas que nos saquen de la cotidianidad vulgar, ¿no? O sea, y que nos lleven a cosas más hondas en muchos casos, ¿no? Eso es una suerte, realmente. Realmente es un privilegio que exista, ¿no? No sé dónde leí hace poco que de los argumentos, de muchos de los argumentos de los antitaurinos, realmente son la base para defender la fiesta, y este es uno de ellos, ¿no? Ese argumento de esto es algo anacrónico. Bueno, pues sí. Por eso hay pues afortunadamente, claro. Sí. Oye, y hablas también de la traducción humanista occidental como sustento profundo de la tauromaquia, ¿no? Sí, es que yo creo que para plantear correctamente la cuestión está entre tauromaquia y el animalismo antitaurino, ¿no? Yo creo que habría que tomarla desde una perspectiva amplia, histórica, cultural, ¿no? Que permita enfocar el asunto así de manera desde sus orígenes, ¿no? Más profundos, ¿no? Y en ese sentido habría que enfrentar la tradición, que eso es lo que yo intenté hacer en el libro sobre el viejo humanismo, ¿no? En una parte de ese libro, la tradición del viejo humanismo que da sentido, que es la que da sentido a la tauromaquia, ¿no? Con la tradición humanitarista que empieza en el siglo XVIII y que es la que nutre al animalismo, ¿no? Y ahí, las figuras esas del animalismo que son referentes, Jeremy Bentham, Rousseau, son de ese momento, de ese siglo, ¿no? Porque ahí el animalismo y esa tradición nueva, ¿no?
proporciona todo el argumentario antitaurino. Eso lo hemos comentado tú y yo, Sí. ¿no? A veces, ¿no? Antes todos los argumentos antitaurinos eran de corte humanista. Las víctimas mortales que había, en fin, económicos, argumentos de ociosidad, argumentos morales o lo que sea. Pero hoy en día todos proceden del campo del animalismo, ¿no? Y en fin, la tradición humanista occidental, porque en Oriente no es lo mismo, pero occidental es la que más claramente ha señalado el abismo entre los hombres y los seres humanos y los animales, ¿no? Y además subraya la condición de absoluto privilegio que tenemos por esa condición. Y lo hace desde el principio, esa tradición, y desde las dos fuentes que la constituyen, que es la fuente grecolatina. Protágoras ya decía que el hombre es la medida de todas las cosas, el antropocentrismo, ¿no? Y la fuente judeocristiana, en el Génesis, pues también, en fin, el hombre es creado a imagen de Dios para dominar sobre las otras criaturas, ¿no? Y entonces esa idea de privilegio, pues se ha mantenido, hombre, aquello hasta muchos siglos, hasta, en fin, esa tradición la mantiene, ¿no? Eso que decía Kant muchos siglos después, ¿no? Que el hombre es la única criatura que, a diferencia de los animales, decía, nunca debe ser tomado como medio y siempre debe ser tomado como fin, ¿no? Una diferencia básica, ¿no? Y luego, mira, siempre se ha considerado, bueno, hay muchos elementos que distinguen a los seres humanos de los animales, la razón, decía Aristóteles, ¿no? El lenguaje, decía Cicerón y tal, pero hay un elemento clave que en fin, hay un texto muy importante del humanismo del Renacimiento, del siglo XV, que es el discurso de la dignidad del hombre, el Pico de la Mirándola, y entonces él recuerda que la humanitas es un estadio intermedio entre la feritas, que es la animalidad, y la divinitas. Entonces, el ser humano tiene que, a lo largo de su vida, tender hacia la divinitas, ennoblecerse, y en cambio no animalizarse, no degradarse, aproximándose a las feritas, que es lo que hoy, pues, muchos pretenden hacer, ¿no? Estar muy, muy cerquita. Y esa elección, precisamente, la puede hacer el ser humano porque tiene algo, y me parece que es la diferencia clave, que se menciona muy pocas veces, que lo diferencia del animal, que es el libre albedrío. Es decir, es capaz de elegir, porque el animal siempre sigue sus instintos, ¿no? Entonces, por eso me parece absurdo que se diga que los animales son mejores que las personas. Es absurdo, porque nunca actúan éticamente, ¿no? El ser humano es la única criatura libre sobre la Tierra. Y claro, eso abre un abismo entre antropológico, ontológico, ¿no? Entre los seres humanos y los animales, que si no se tiene en cuenta, pues puede generar, pues, en fin, entramos en terrenos peligrosísimos, porque yo creo que el que dignifica al animal, en la misma medida, está degradando a lo humano, ¿no? Sí. Y puede favorecer a cosas, desórdenes psicológicos muy fuertes. Mira, Hitler era el que tenía la legislación de protección animal más avanzada de su tiempo, y consideraba ratas a los judíos, ¿no? Entonces, en fin, o sea, eso... O sea, se generan confusiones, sí. Esa tradición que comentas tú, que ha supuesto el humanitarismo moderno frente al viejo humanismo europeo, que alguna vez hablando pues me comentabas eso, que ese viejo humanismo europeo en el que está basado toda esa civilización europea, pues que hoy en día pues está desapareciendo frente... Hombre, es que no solo desaparece frente al humanitarismo, que lo traiciona, esto sería cuestión de largo de hablar, ¿no? Pero lo traiciona, sino también desaparece como, lo comentábamos, ¿no? Como Europa, pues ya no es Europa como centro de esa civilización, ya no es lo que era, ¿no? Se ha pasado a un segundo plano a nivel planetario. Entonces todavía es más motivo, ¿no?, para que esa tradición del viejo humanismo se sienta hoy pues muy arrumbada, ¿no? Pero yo creo que hay que defenderla porque nada mejor se ha hecho a nivel de sapiencial y de cultura y tal, y bueno, en fin, hay que defenderla hasta el final, no puede morir, ¿no? Pero lo está pasando mal, realmente, ¿no? Lo está pasando muy mal. Javier García Isaac, que yo es que me enrollo yo con... No, pero yo estoy absorto escuchándoos a vosotros, no. Y yo la verdad es que efectivamente ese paralelismo, ¿no?, que establece Javier en su libro con la tauromaquia y el hispanismo es lo que me llama la atención, me llama positivamente la atención, ¿no? Porque efectivamente uno se adentra en la lectura del libro y descubre esa tradición, ¿no? Descubre
ese razonamiento al que nos llega Javier, ¿no? Sí. Y Claro, Sí, no, dime. No, le mata a Javier y luego si quieres te pregunta Juan, ¿no? Sí. Digo que es el marco histórico Claro. de creación de la tauromaquia, Claro. pero también es más que eso, es una traslación de la personalidad hispánica, creo yo, no es un rasgo identitario, tiene un valor integrador, ¿no? Y porque, los ritos táuricos y los viejos cultos táuricos son mediterráneos y son anteriores, pero cuajan en prácticas taurinas en España, ¿no? En la Edad Media, ¿no? Es ahí donde cuajan en lo taurino, ¿no? Y fijaos que el primer héroe nacional, el Cid, ya se le atribuye, no sé si con razón o no, pero en las crónicas de la época, que era un gran alanceador de toros, ¿no? A caballo. Y luego en el poema hay un episodio que es un episodio inventado, porque hay mucha parte de historia, pero hay parte que no, que se escapa un león en la corte de Valencia y él la manera que tiene de enfrentarse a la fiera y de llevarlo otra vez a la jaula es, si nos fijamos, es taurina, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, todo esto va a medida que pasan los siglos, hasta llegar al siglo de oro, pues avanzando, y en el siglo de oro ya, digamos que es el momento de máxima intensidad, ¿no? Creadora de la cultura española, el toro ya es un animal cultural, claramente, ¿no? Y además hay un elemento que yo sí que me gusta subrayar, que es un elemento clave, ¿no? Del siglo XVI, la rebelión de Felipe II contra las bulas del papado que prohibían las corridas de toros en la segunda mitad del siglo XVI, y que el escrito que manda él al embajador vaticano y tal, diciendo que era una costumbre muy antigua, que parecía estar en la sangre de los españoles y que no se podía arrancar de ellos sin violencia y todo esto, y cómo toda España, empezando por la Universidad de Salamanca, hay un escrito firmado por Fray Luis de León, que era rector en ese momento, en apoyo a la tauromaquia, ¿no? Y finalmente se triunfa, es decir, que se consigue que haya otras bulas que anulan las anteriores, que se pueda seguir. Entonces yo creo que ese episodio es clave, ¿no? Para afianzar la tauromaquia en España y además para hacer a los españoles conscientes de su afición, ¿no? Y luego, en la literatura española del siglo de oro, pues claramente todos los elementos, hay mucho de taurino, ¿no? Ya decía Sánchez Mejías que Don Quijote era el mejor de los toreros españoles, ¿no? Pero también, por cierto, se va a enfrentar con un león, Don Quijote, muy taurinamente también, bajando de su caballo, enfrentándose a él, y al final de la novela, él se pone delante de una torada, que de todos los que llevan de un sitio a otro, pues para correrlos y tal, y para demostrar su valor, es decir, quién se enfrenta con el toro. Pero es que luego el pícaro, ese afán de supervivencia del pícaro, los descubridores en América, ese afán también de aventura, de fama, el Don Juan, la capacidad esa de seducción, el místico, muchos toreros delante del toro tienen sensaciones místicas y así lo han. Es decir, que las figuras claves de la cultura española de la época y sobre todo del barroco, pues tienen mucho de taurino. Por eso yo creo que en el libro hablo del alma barroca del toreo. Sí. Por eso quizás la amenaza que sufre la tauromaquia no deja de ser algo pues muy ligado a la raíz hispánica, ¿no? Y totalmente. Y sin entrar en temas políticos, pero pues la cuestión es esta, todo lo que pues en determinados ámbitos, en determinadas líneas, todo lo que suena a raíz hispánica, pues hay que cargárselo y hay que renunciar a ello. Claro, por eso te digo que yo creo que los secesionistas han visto, mira, en Cataluña han visto la importancia que tenía eso, ¿no? Con eso no se puede, eso hay que cargárselo, porque es un elemento de gran interacción, o lo ha sido, ¿no? Lo han visto muy, muy claramente, ¿no? Eso. Sí. Oye, y también desarrolla la idea de la ética en la tauromaquia, ¿no? Y de su conexión con la ética clásica de tradición humanista. Sí, claro, sí, porque lo primero es el valor, ¿no? Y claro, el valor es una cualidad, es una virtud ética, porque sin el valor los valores no se pueden mantener, ¿no? El coraje para mantener las propias ideas. Ya en la ética Nicómaco, Aristóteles ya decía, la primera virtud que analiza es el valor, precisamente, ¿no? Pero luego hay toda una tradición de estoicismo, en fin, el gran padre del estoicismo, Séneca, cordobés, ¿no? Como Lagartijo, como Manolete, ¿no? Y él al sabio lo definía
muchas veces con una metáfora de gladiador, ¿no? Entonces el estoicismo, ese, en fin, el esfuerzo, el sacrificio, el dominio de las pasiones y del miedo, la fe en uno mismo, todo esto, bueno, en las escuelas taurinas yo no sé si lo hacen de una manera explícita, pero desde luego la educación esa magnífica, ¿no?, que hacen a los chavales que van allí, es en clave estoica, ¿no? Y luego hay otro elemento que también es importante, que recoge de la tradición humanista ética, que es la dignitas, la dignidad, que elaboró Cicerón mucho y tal, ese sobreponerse a la miseria humana con clase, ¿no?, y tal, que en los gestos, en las actitudes, en las disposiciones, eso lo vemos también en la tauromaquia, ¿no? Es decir, que sigue esa tradición muy claramente, ¿no? Creo yo que es una tradición también muy hispánica, porque Séneca y España han estado muy unidas, aparte de que Séneca era hispano-romano, ¿no? Pero sí, Juan. No, Javier. No, yo tenía aquí para preguntarte que también comentas en el libro los valores estéticos de la tauromaquia y su dinámica entre la tradición y la libertad. Explícanos qué has querido decir. No, bueno, la tradición evidentemente pues es tradicional, está toda totalmente sometida a arquetipos, ¿no?, a ideales de repetición. De hecho, cuando vemos una faena queremos ver el pase de pecho o la verónica que tenemos en la cabeza y que ha sido repetida 1000 veces por los mejores, ¿no? Y tal. Pero sin embargo siempre hay, y eso es lo bonito, ¿no?, una capacidad infinita de innovación, de creación y de improvisación y todo esto, ¿no? Y entonces en ese juego a eso me refiero, ¿no? Que es un juego muy interesante, ¿no?, de tradición y de innovación, el reconocimiento de lo que ya hemos visto y sabido, ¿no?, y la sorpresa y la emoción por lo nuevo. Eso es lo que nos lleva a la plaza, ¿no? O como tú dices, Juan, lo de dices al principio, que es como si cada vez que vamos a una corrida de toros es como si la noche de los Reyes Magos, ¿no?, para un niño, ¿no? Es decir, ver la magia, la sorpresa, pero siempre estamos buscando también el arquetipo, ¿no? El pase que hemos visto y que consideramos que es el pase ideal, ¿no? Y en ese juego, pues a eso me refiero, ¿no? Con lo que preguntaba Javier, ¿no? Sí. Y comentabas antes lo de las escuelas taurinas. La verdad es que es una maravilla. Yo, si los oyentes han tenido ocasión, y si no, yo les invito, si pueden acercarse algún día a alguna escuela taurina cuando se están impartiendo clases. Yo he visto un mundo completamente diferente al actual. Es como entrar en una microsociedad de hace 200 años. Ves a los chavalitos con un respeto, ¿verdad? Cómo te saludan pero entre ellos mismos, cuando el chaval de 12 años llega el de 15 años y va a saludar al de 12, pues ahí no hay colegueo, ni hay ¿qué pasa? Ni hay sino hay un respeto. Hay respeto por la jerarquía, por la veteranía, por tal, y luego hay respeto entre ellos. O sea, es que es admirable, ¿no? Yo ya te digo, no sé, porque no he estado en ninguna de ellas, lo he visto por reportajes y tal, ¿no? Sí. Pero no sé si explícitamente ellos pues hablan de Séneca, por ejemplo, del estoicismo y de tal, o está tan interiorizado, ¿no?, en las escuelas, que esa es la manera, esa es la tradición y esa es la vida, que lo hacen pues así, ¿no?, tal cual, ¿no? Pero es admirable ver eso, ¿no? Ese tipo de formación, ¿no?, que es una formación, o sea, humanista totalmente, ¿no? Así es. Nos quedan 4 minutos. ¿Cómo queréis ir rematando? Sí. Pues yo quería preguntarle a Javier, ¿algún otro escrito taurino? Yo de verdad, yo he disfrutado tanto con A la luz del toreo, me ha parecido tan delicioso, bueno, como escucharte, que en el fondo estás hablando de cosas con mucha profundidad. Que me emociona, es que sí, también, claro. Pero que se entiende, que se te entiende perfectamente. Bueno, yo a veces mi prevención es cuando lees cosas de este tipo, lo que decía al principio, de mucha profundidad, y en un momento dado te pierdes, dices, joder, ya me pierdo en el mensaje. A mí me encanta porque te escucho, te leo y se entiende perfectamente lo que dices. Y mi pregunta es, de tema taurino, sé que de otros temas estás escribiendo, pero de tema taurino, ¿no te planteas escribir alguna otra cosa más? Bueno, no, he escrito algún artículo, así suelto, pero es que en realidad tampoco tengo más que decir, ¿no? Yo no sabría, o sea, digamos que la intención que yo tenía cuando empecé el libro, que es la de demostrar, digamos, esas dos tradiciones, cómo
cómo influyen, ¿no?, en la tauromaquia y cómo la protegen, ¿no?, y tal, y la lucha que hay hoy en día contra esas dos tradiciones y también contra la tauromaquia, es que digamos que el planteamiento ya lo hice ahí y tal, y yo ya no, o sea, puedo escribir cositas ya más breves, ¿no?, pero no veo más Sí. cosas gordas así, ¿no?, porque ya es lo que yo veía realmente, ¿no? Bueno, tengo más. tenemos varios oyentes que nos están felicitando por el invitado de hoy, por haber traído aquí a Javier García Gilbert. Concretamente también Manuel Ortiz nos manda saludos también para Juan Salazar, para Javier. Hombre. Un placer, no tenemos tiempo para más, Juan Salazar. Digo que un placer hablar de una de las cosas que más nos gusta, que es el de toros, y más con un invitado tan especial como Javier García hoy, ¿no? Claro Bueno, que sí. pues, Claro que nada, sí. os lo agradezco yo a vosotros, Oye, os mando a ambos un abrazo muy fuerte, Juan, Javier, hasta la Un próxima. abrazo. Y Muy bien. igualmente, abrazos a todos. Gracias. Adiós, amigos. Adiós.